Hola estimados escuchas, estamos en un podcast más y en esta ocasión vamos a hablar acerca de esta lesión que ustedes pueden apreciar en la imagen del podcast y se trata efectivamente del siguiente caso. Un paciente llega a la consulta, pero este paciente nota de que el labio se le hincha un poco. Esa hinchazón del labio puede deberse a muchos factores y pueden estar relacionados a un golpe, puede estar relacionado a un proceso infeccioso, puede estar relacionado incluso a la proliferación de algún trastorno neoplásico o lo que sería un crecimiento nuevo. Y a veces los crecimientos nuevos pueden ser benignos o pueden ser malignos. Y cuando son malignos hay que tener especial atención. Cuando nosotros notamos de que hay algo raro que crece en nuestros labios, o en cualquier otra parte de nuestra cavidad oral, es muy importante que nosotros acudamos al profesional de la salud oral capacitado para poder resolver este tipo de casos. Y la recomendación número 1 es que vayas al odontólogo de base. Ese doctor, esa doctora que te ha visto en los últimos meses o en los últimos años es el profesional que tiene el mejor conocimiento de tu caso porque te conoce en los tratamientos que se han realizado o se te han realizado en todo este tiempo. Por esa razón, es muy importante de que la primer alarma o el primer elemento de alerta es acudir al odontólogo. El odontólogo tendrá que hacer una serie de procedimientos para poder determinar de qué se trata y comenzará a hacer esas pruebas para descartar de que se trate de una u otra lesión. En este caso, el paciente notaba ese pequeño abultamiento y bueno, habría que revisar cuáles son los factores asociados. No es lo mismo tener ese abultamiento y no tener dientes. Como pueden apreciar, este paciente sí los tiene, así que difícilmente será un evento traumático por un área o un espacio que hace falta. Por eso, cuando hay espacio entre los dientes porque los perdimos, porque se nos fracturaron, porque de repente no he podido reponerme esos dientes o simplemente no me nacieron, en ese tipo de casos yo tengo que procurar reponer los dientes perdidos, porque eso me va a ayudar a evitar el aparecimiento de futuros cambios en lo que sería la mucosa oral. Recuerden que en la odontología no solamente se trata de aliviar los dolores dentales, los problemas de encía, las caries o los dientes que están fracturados o hacen falta, sino que todo es un complejo sistema que funciona como reloj suizo, en el sentido de que si una parte de esto falla, van a haber otros elementos, otras partes que van a hacer falta. Como ustedes pueden notar, hay una pequeña abertura o una pequeña separación entre los dientes de arriba. Y esa pequeña abertura puede generar algún tipo de trastorno como puede ser la respiración bucal o puede ser el reposo del labio sobre la zona. Y ese es un factor a considerar para poder mejorar esto. Lógicamente, esto puede estar categorizado desde algo como un crecimiento nuevo que no necesariamente es algo malo, como son las llamadas neoplasias benignas. Cuando nosotros decimos neoplasias benignas nos estamos refiriendo a que algo está creciendo en la mucosa pero no va a tener un comportamiento malo, no se va a convertir en algo malo, no se va a convertir en cáncer, por ejemplo. Sin embargo, la presencia de ese abultamiento podría generar esa molestia, esa inconformidad por parte del paciente, esa sensación rara que el paciente puede tener producto de que tiene algo que antes no estaba ahí. Eso se puede solucionar si fuera el caso de una respiración bucal o un reposo del labio sobre lo que sería ese espacio que tienen los dientes, que eso se resuelve haciendo unas restauraciones y mejorando la oclusión. La oclusión tiene que ver con la mordida que tiene uno y eso ayudaría muchísimo para mejorar eso. Pero no se trataba de esto tampoco. Luego tenemos lo que sería pensar es que si ha habido un evento traumático o algo que pasó una sola vez, algún golpe, algún tropiezo generó un trauma, un golpecito en el labio y a partir de ahí se generara una cosa como esa. Por eso es que el odontólogo de base te tiene que hacer una serie de preguntas para tratar de indagar por dónde estaba el problema. Y efectivamente, este paciente narró de que había un trauma de por medio y que a partir de ese trauma, que fue una sola vez, apareció este abultamiento.
Ahora, este abultamiento pues no es algo de qué preocuparse de sobremanera, pero sí hay algunos signos que yo tengo que cuidar mucho a la hora de la evaluación del paciente. Y es que hay algunos datos que llaman un poquito la atención y eso implica que mi abordaje sea un poco más pronto. Y eso es que el paciente percibe que hay momentos del día donde esa bolita que tiene en el labio se le hace más grande y hay momentos donde se le hace más pequeño. Conforme va creciendo, hay dolor y cuando reduce su tamaño, hay menos molestia. Un dato muy importante porque significa que este abultamiento está creciendo y disminuyendo de tamaño. Y si hay dolor, esa es una buena señal porque normalmente cuando hay dolor, esa es una forma en que el cuerpo está alertando de que algo está mal. Y nosotros podemos ubicar fácilmente dónde está el problema y comenzar a utilizar estrategias para controlar ese problema. Ese es otro punto muy importante, de que nosotros tenemos que aprender a poner mucha atención a los signos y síntomas que mi cuerpo me da. Si mi cuerpo refleja alguna sensación de molestia es porque algo no está bien. Y no solamente en la boca, sino que en cualquier otra parte del cuerpo. Pero hay enfermedades que se manifiestan sin ningún tipo de síntoma y no nos avisan. Así que vamos a tener enfermedades que nos avisan de que el problema está ahí, pero van a haber otras enfermedades que no nos van a avisar. Precisamente porque existe esta división entre enfermedades que nos dicen, entre comillas, ¿verdad?, que está ahí un problema, hay otras que no nos lo dicen y por eso nosotros tenemos que acudir a nuestras citas rutinarias al odontólogo para poder hacer una revisión general. No debería de esperar de que algo comience a fallarme en todo este aparato para que yo busque atención. La mejor manera de atender cualquier tipo de complicación es precisamente viéndola a tiempo o evitando que la complicación o el problema se dé. Precisamente la prevención es la base de la atención médica en cualquier disciplina y en cualquier área. Así que la prevención siempre tiene que estar por encima de cualquier otra cosa. Así que bueno, regresando a este caso, lo que tenemos aquí es que esa característica de que aumente y disminuye de tamaño con los días significa de que si hay una pista adicional que sería paciente, ¿y esto ocurre antes de comer? Y la respuesta es sí, entonces eso nos encamina a un diagnóstico relacionado precisamente con lo que se conocen como quistes de retención mucoso, que es una glándula salival. Las glándulas salivales son unas estructuras que nosotros tenemos en la boca, que hay innumerables distribuidas por toda la boca, que son las que se encargan de producir saliva. Entonces es como un globo, pero un globo abierto. Un globo que se llena de saliva en este caso y por un extremo sale la saliva. Se llena otra vez de saliva y sale. Lo que pasa en estos casos es que se llena de saliva el globo, por decirlo de alguna manera, tapamos lo que sería la salida y ese globo comienza a crecer y esa expansión, ese crecimiento genera el dolor. ¿Por qué antes de comer se le genera esto? Precisamente porque antes de comer obviamente se produce más saliva y por eso la famosa frase que dice: se me hace agua la boca, ¿no? Cuando vemos algo que nos gusta muchísimo, ¿no? Una comida que nos gusta muchísimo. Por ejemplo, para mí, mi comida favorita es la pasta y cuando veo pasta se me hace agua la boca. Eso significa que comienzo a producir más saliva. Por tal razón, en este tipo de casos lo que hay que hacer es un abordaje quirúrgico y hay que enuclear lo que sería el quiste, sacar la glándula salival, el globito que está generando el problema y bueno, darle seguimiento. Siempre es importante darle seguimiento al paciente para que éste pueda resolver integralmente su problema. Así que recuerda, yo soy el Dr. Eric Castillo y aquí hablamos de las enfermedades que aparecen en la boca y no solamente de caries y enfermedad periodontal. Recuerda que la odontología es más que dientes y si te gustaría que hablemos de tu caso, puedes contactarnos al WhatsApp al 505-8545-6205. Yo sé que son muchos 5, pero con mucho gusto trataremos de atender tus dudas y evacuarlas para que sepas de qué se tratan los cambios en tu boca. Así que hasta pronto.